Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, tal como les prometí, sí, acá les envío el tutorial con los gobiernos de Rosas para que vayamos trabajando. Ya son los últimos temas que vamos a ver. Así que les pido, bueno, que con paciencia vayan realizando las propuestas que les mando. Así que ya con esto damos por finalizado nuestra primera etapa de este ciclo lectivo 2020-2021. Para aquellos que están un poco atrasados, les pido que por favor se pongan al día, que vean el tutorial que les mandé también con el tema de los contenidos prioritarios, y para los que van muy bien, que son muchísimos, que es lo que más me pone contenta, tengan en cuenta que esta es ya la anteúltima propuesta, ¿sí? Bien, estuvimos viendo un montón de cosas sobre Rosas, ¿sí? Principalmente, bueno, teniendo en cuenta de que en la propuesta anterior, cuando vimos que Dorrego es fusilado por Lavalle, ¿sí? El fusilamiento de Dorrego deja vacante la jefatura del Partido Federal en Buenos Aires, ¿sí? Porque él era el líder de los federales en la provincia de Buenos Aires, y comienza en ese momento a asomar la figura de un personaje que hasta ese momento nunca había ocupado un cargo político en los gobiernos posteriores a la Revolución de Mayo, y este personaje se llamaba Juan Manuel de Rosas, que había nacido en 1793 y había fallecido en 1877. Bien, ¿quién era Rosas? Rosas era un acaudalado terrateniente, ¿sí? Que en 1827 había sido designado comandante general de las milicias de campaña de la provincia de Buenos Aires, y su tarea principal consistía justamente en controlar la frontera de la provincia de Buenos Aires y el orden en las zonas rurales, ¿sí? Desde este cargo que Rosas tenía, comienza este flamante comandante a ganarse, ¿sí?, el apoyo de los sectores rurales más pobres, en su mayoría de condición campesina, y muchos eran desertores, que eran justamente soldados que habían abandonado el ejército sin autorización. A eso se les llama desertores del ejército. Bueno, entonces varios factores van a contribuir para que Rosas logre este apoyo, ¿sí? Para volver a ser, o para cumplir a partir de ese momento, el cargo de jefe del Partido Federal. Uno de ellos fue la política de negociación pacífica que Rosas sostenía respecto de los grupos indígenas, ¿sí?, de la frontera, para consolidar principalmente la expansión ganadera. También se oponía al reclutamiento forzado, es decir, a reclutar forzosamente e indiscriminado de los unitarios, ¿sí? Perdón, de los soldados en el marco de la guerra contra el Brasil. Recuerden que estábamos en este contexto de la guerra. Y por otro lado, también un tercer factor que le permitió ganar apoyo fue su enfrentamiento con la política de los unitarios a partir de 1826, ¿sí? Él manifiesta fuertemente que tenía una disputa, que tenía un enfrentamiento ideológico con los unitarios, y eso también le va a permitir ganar respeto, ¿sí? Bien, todo esto condujo a que los grupos más movilizados de la campaña se identificaran con el federalismo y que vieran en Rosas al líder que podía representar sus intereses y sus reclamos. Con todos estos avales, ¿sí?, con todos estos sectores que apoyaban al rosismo, el comandante general de la campaña enfrentó a través de las armas al gobierno de Lavalle y lo derrotó en 1829, logrando así triunfar ante los unitarios y reemplazar a Dorrego rápidamente en el liderazgo del Partido Federal. Bien, ¿cuáles son las características más importantes que tienen que tener sobre Juan Manuel de Rosas? Primero y principal, sí, que va a tener 2 mandatos de gobierno, sí, va a haber 2 gobiernos. O sea, él va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 2 periodos. Uno va a ser un periodo breve, el otro va a ser un periodo bastante más extenso, ¿sí? Pertenecía, como recién les decía, al Partido Federal porteño. Se lo considera, ¿sí?, justamente el restaurador del orden. Luego de que en 1829 derrotara a Lavalle, Rosas es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Junta de Representantes, y, dominando el federalismo, el escenario político provincial, Rosas se propone restaurar este orden, ¿sí? Por eso se le llama así. Sin abandonar las leyes fundamentales dictadas durante la gestión de Rivadavia, a comienzos de la década de 1820, como la ley electoral de 1821 y la reforma militar, el nuevo gobernador va construyendo un sistema político
concentrado en el poder ejecutivo, es decir, en la persona que ejecuta las leyes, ¿sí? Por ende, él. Para ello procuró controlar a los grupos opositores y obtener el apoyo de amplios sectores de la población, ¿sí? El primer eslabón de control debía pasar por las elecciones de la Junta de Representantes. Desde el comienzo de su gestión, Rosas intentó imponer una lista única de candidatos de signo federal elaborada por él mismo. También se restringió la libertad de prensa, ¿sí? Y toda persona sospechada de pertenecer al Partido Unitario pasó a ser considerada enemiga del gobierno. Sin embargo, controlar el sufragio no era algo fácil, ¿sí? Desde la sanción de la ley electoral de 1821, los grupos dirigentes de cualquier signo político o facción estaban acostumbrados a armar diferentes candidaturas para competir a través del voto y se resistían a que el gobernador les impusiera una lista armada sin consultarlos. El segundo eslabón, ¿sí?, del sistema de poder rosista, que demuestra esta restauración del orden, fue gobernar con facultades extraordinarias, ¿sí?, que lo tienen acá. Es la cuarta característica que yo les indico acá. Significa que la Junta de Representantes le delega al gobernador por un periodo limitado de tiempo, ¿sí?, estas facultades, que implicaba ser el titular del Poder Ejecutivo y que podía ejercer atribuciones también legislativas y judiciales. Con lo cual, el argumento para delegar las facultades extraordinarias era la situación bélica que había en el interior de las provincias y en el interior del país, y la amenaza que representaba para la provincia de Buenos Aires que hubiese estos conflictos, estos enfrentamientos, ¿sí?, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Esto, ¿sí?, nos lleva a esta quinta característica, que va a ser la creación del Pacto Federal, porque lo que va a ocurrir es que después del enfrentamiento entre Brasil, ¿sí?, o de la guerra con el Brasil, y la disolución del Congreso Constituyente, la situación en el interior era muy conflictiva. Las disputas interprovinciales se identificaban con la división entre los unitarios y los federales. Y la guerra civil se extendió a casi todo el territorio. Recuerden que las guerras civiles eran las guerras, ¿sí?, que se generaban entre personas comunes. Bien, Facundo Quiroga lideró desde La Rioja el bloque de las provincias federales del interior. Al frente del bloque unitario se encontraba el general José María Paz, que era un militar de larga trayectoria, que había combatido en las luchas de la independencia y en la guerra con el Brasil. El conflicto estalla principalmente cuando el general Paz, al regresar de la guerra con el Brasil, avanzó con una de las columnas del ejército sobre Córdoba, su provincia natal, y allí destituyó al gobierno de Bustos, que estaba en alianza con Facundo Quiroga, que era el líder de los federales. El vertiginoso éxito, sí, obtenido por Paz, le proporcionó una sólida base de operaciones y la adhesión de las provincias de Tucumán y Salta. ¿Sí? Luego de vencer al líder federal riojano, la Liga Unitaria parecía dominar todo el interior. Sin embargo, ¿sí?, ambos bandos eran bastante heterogéneos, es decir, no tenían una consolidación bien sólida. Ni los unitarios, liderados por Paz, ni los federales, comandados por Quiroga, tenían un acuerdo sobre la futura organización del país. Bien, entonces, ante el avance de la Liga Unitaria en las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, el gobierno de Buenos Aires, al mando de Rosas, toma la iniciativa de formar una alianza ofensiva y defensiva, ¿sí?, para enfrentar al general Paz, ¿sí?, al poderío de Paz, y contaba con la adhesión de las provincias del litoral. Las tratativas para formar una alianza comenzaron en 1830 entre los delegados de las provincias de Buenos Aires, ¿sí?, Santa Fe y Corrientes, y luego se sumó Entre Ríos. En esas tratativas se presentaron algunas disidencias entre Corrientes y Buenos Aires, y el delegado correntino Pedro Ferré, quien había ocupado el cargo de gobernador de provincia, ¿sí?, pretendía acelerar la organización nacional y dictar una constitución federal con el objetivo de repartir entre todas las provincias los ingresos que se obtenían de la aduana desde Buenos Aires, ¿sí? Además, también presionaba, en este caso Ferré, para garantizar la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraguay sin tener que pagar obligadamente aranceles en Buenos Aires y establecer un cierto proteccionismo económico para las economías regionales. El proteccionismo es una política económica que restringe las importaciones de otros países para evitar la competencia con productos locales, ¿sí? Generalmente los países, cuando están en guerra, protegen
¿está bien? Protegen sus productos y no compran al exterior para poder consumir lo que se produce internamente. Las restricciones se realizan a través de diversos métodos, como establecer el pago de aranceles sobre los bienes importados y demás. Rosas y sus delegados rechazaron los reclamos correntinos, ¿sí? En el caso de los reclamos de Ferré, y defendieron el libre cambio comercial y buscaron desplazar hacia un futuro incierto el tema constitucional. Para Buenos Aires era mucho más provechoso no nacionalizar y evitar así repartir los ricos derechos aduaneros que gozaba para su exclusivo beneficio. Tengan en cuenta que el tema de la aduana va a ser un tema crucial para Buenos Aires siempre, porque no va a querer repartir sus ingresos. Yo esto se lo vengo diciendo desde hace un montón. Para Buenos Aires era mucho más provechoso justamente no nacionalizar la aduana, ¿no? Como les digo. La provincia tampoco quería renunciar al libre cambio, con el que mantenía el pleno dominio del comercio exterior. En 1831, luego de varias gestiones, se firma ese pacto federal. El acuerdo establecía que las provincias firmantes, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, mantendrían su independencia, que las relaciones exteriores y la facultad de declarar la guerra y celebrar la paz quedarían en manos de una comisión representativa formada por las provincias y que esa comisión convocaría un futuro Congreso Constituyente. Esta última cláusula era bastante ambigua, ya que no se establecían ni fechas ni plazos. Bien, estas son como las características más importantes del gobierno de Rosas. Lo que yo quiero que hagan con esto es que, como si fueran periodistas de la época, realicen una crónica de los principales sucesos ocurridos durante el primer gobierno de Rosas, ¿sí? Lo pueden hacer de manera creativa, pueden filmarse, pueden mandar un audio que tenga cortina musical, como si fuera un noticiero. Bueno, lo pueden hacer como quieran, lo pueden armar en un formato de gacetilla, ¿sí? En un diario. Pueden hacerlo como les guste, no hay ningún problema, ¿está? Ya ahí entramos en este tema que les comentaba, el tema de la Confederación Argentina, ¿sí? Que voy a avanzar un poquito para mostrarles estas características del primer gobierno de Rosas para que tengan en cuenta en esta crónica. Bien, el contexto en el que asume era un contexto complicado, ¿sí? La sala de representantes le otorga las facultades extraordinarias, que era lo que les estaba contando recién, comienza una larga persecución a los opositores, hay un respaldo popular, urbano y rural hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en este caso don Juan Manuel de Rosas, y se logra una tranquilidad en la frontera indígena. Estas son más características. Esto es un poco lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Lo del pacto federal, acá se ve cómo había quedado formada. Esta era la Liga Unitaria, ¿sí? O la Liga del Interior. Las provincias que están marcadas en amarillo son las que forman parte del pacto federal. Y ahí puse unas características importantes que dice que el pacto federal era una alianza ofensiva y defensiva contra el unitarismo, conceder el control de las relaciones exteriores a Buenos Aires, y se fue logrando la disolución de la Liga Unitaria y así se formó la Confederación Argentina. Según el video, ¿sí? Según esto que habla acá Gabriel Di Melio, que es un video cortito, dice cuáles eran los motivos dados para Rosas para trazar la organización de la constitución del territorio, ¿sí? Que es un poco lo que yo recién les estaba comentando. Es un video de 4 minutos 57, les pido que lo vean y respondan a esa pregunta que yo les estoy haciendo, ¿sí? Esto vamos a seguir avanzando. Bien, esta es otra de las actividades que tienen que hacer también en esta propuesta, dice. Bien, y las otras actividades que nos quedarían por hacer son: describan la división entre unitarios y federales en el interior, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre ambos? Van a ver que todas esas características están marcadas en el PDF, ¿sí? En el módulo que yo les voy a mandar para que puedan trabajar, que es el que venimos trabajando hasta ahora, el capítulo de autonomías provinciales. Y se elaboren un esquema que compare las posiciones de Corrientes y Buenos Aires en el debate del Pacto Federal, que es un poco lo que yo les estaba explicando recién respecto de la postura de Ferré y la postura de Rosas. Y tachen las opciones incorrectas en cada caso. Durante el primer gobierno de Rosas, los unitarios tenían el dominio, participaban o eran excluidos del escenario político. Tienen que elegir esas tres opciones. En 1832 el Pacto Federal de Buenos Aires estaba unido, dividido o excluido, ¿sí? Hacia 1830 la Liga Unitaria dominaba Buenos Aires, todo el interior, la mayoría de las provincias del interior. A través del Pacto Federal, Buenos Aires se aliaba con las provincias del sur, litoral o noroeste.
El Pacto Federal establecía la creación de un poder central o el mantenimiento de la independencia de las provincias. Bueno, la idea es que ustedes